mientras en las mujeres el ritmo es de 0,6% anual. Significa que en 10 años en los hombres desciende el 10% la mortalidad, mientras que en las mujeres desciende un 5%, 6%. Bueno, el impacto, esto es tasas de... Voy rápido porque me queda poco tiempo, total les queda, son tasas estandarizadas. Para comparar cáncer siempre se estandarizan por población mundial, por poder hacer comparaciones internacionales. Pero a mí lo que me interesaba mostrarles era el impacto de la mortalidad. Fíjense que el cáncer de mama, sí es verdad, digamos, es la principal causa de mortalidad por cáncer en las mujeres, entonces tenemos mayor cantidad de años de esperanza de vida perdido por cáncer de mama. Pero fíjense el número absoluto de cáncer de colon, recto, cuello y pulmón, que prácticamente tienen la misma cantidad de años de esperanza de vida perdido. Sin embargo, tenemos de útero 1.800 casos nada más, en relación a pulmón, que tenemos casi 3.000, colon y recto 3.000 en cada lado. Entonces, esto nos, a la hora de tomar decisiones, evidentemente tenemos acá un cáncer, que ya todos lo conocen, pero digo, a la hora que uno tiene que mostrar las evidencias, dice, bueno, si tenemos que priorizar un cáncer en las mujeres, tenemos que priorizar el cáncer de cervix. Digamos, son mujeres pobres, son jóvenes y con poco número se están perdiendo gran cantidad de años de esperanza de vida. Bueno, a los hombres no pasa esto, en general hay cierta correlación entre la cantidad de casos y los años de esperanza de vida perdidos, lo paso más rapidito. Una de las causas de las diferencias en las tendencias de mortalidad en hombres y mujeres podría ser esto. Fíjense cómo la mortalidad por cáncer de pulmón en las mujeres está aumentando, mientras que la mortalidad por cáncer de pulmón en los hombres está disminuyendo a nivel país. Si esto lo cruzamos con, vemos cómo se distribuyen las tasas estandarizadas, esto de nuevo para poder comparar, son tasas estandarizadas por método directo y se estandariza como si todas las provincias tuvieran la misma estructura de población que la población mundial, para poder comparar. Acá, si hay alguna diferencia, no es porque en algún lado haya más vieja, o se debe a otra causa, pero no a la estructura de edad. Fíjense, las tasas más bajas de mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres se presentó en Santiago del Estero, la más alta en Santa Cruz. Santiago del Estero en general tiene mala calidad de información en mortalidad, Santa Cruz tiene muy buena calidad. Sin embargo, miren, Santiago tiene, dijimos, baja tasa, todo el norte en general no tiene altas tasas de mortalidad por cáncer de pulmón, y cuando lo comparamos, lo cruzamos con la información de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y vemos la proporción de mujeres tabáquicas, vemos que en realidad también en el norte el tabaco no es un gran problema. Hay otros problemas, pero este no es un gran problema. Y comparado con el resto del país, tiene menor proporción de mujeres fumadoras, ¿no? La menor proporción se da en Jujuy y la más alta también coincide en Santa Cruz, mayor porcentaje. Si ordenamos por este factor, que uno podría decir de contexto, de hábito, y comparamos la tasa de mortalidad entre Jujuy y Santa Cruz, podemos decir que para este periodo, en 2009, las mujeres de Jujuy tenían casi 3 veces más riesgo de morir que las mujeres de Santa Cruz, ¿no? Por el cáncer de pulmón. Esto es un poco mostrarle cómo se puede jugar con la información y cómo empezamos a cruzar esta información con algunos datos de contexto. Bueno, lo mismo analizado, donde vemos que no es tan lineal, pero que hay cierta correlación entre el aumento del porcentaje de mujeres fumadoras y el aumento de mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres. Esta es la tendencia de mortalidad en el primer caso por cáncer de mama, en el segundo caso mortalidad por cáncer de cervix. Llama la atención porque en realidad en cáncer de cervix tenemos un programa que hace más años que está, digamos, operativo, está sistematizado y demás. Sin embargo, en cáncer de mama la tendencia disminuye más rápidamente. Particularmente yo creo que es porque son dos poblaciones totalmente distintas y además el cáncer de cervix son menos casos, está todo el programa focalizado más que nada en el norte, donde hay menor porcentaje de población, entonces el impacto en la mortalidad general por este cáncer a nivel país todavía no se ve demasiado.
Sin embargo, cuando analizamos, disculpen porque lo hice yo para una cuestión internacional, acá sí están agrupadas las provincias por el índice de desarrollo humano del 2006, porque lo que vimos es que los últimos indicadores no discriminaban tan bien, había muy poquita diferencia, entonces tomamos el índice de desarrollo humano de las provincias del año 2006. Fíjense las diferencias, esto que decíamos, de nuevo, volvemos a ver las provincias más pobres, con menor índice de desarrollo humano, que tienen fíjense la brecha entre las provincias más pobres y las provincias más ricas. A pesar de eso, el indicador está bajando en forma más marcada en las provincias más pobres, que es donde viene trabajando más fuertemente el programa, ¿no? Distintas formas de comparación para incluir en el análisis. Y esta es la correlación entre la cobertura de Papa Nicolau y la mortalidad por cáncer de cervix. Fíjense que de alguna manera, donde hay menor cobertura de Papa Nicolau, tenemos mayor mortalidad. Este es un indicador que en este caso anda muy bien. No pasa lo mismo en mortalidad por cáncer de mama y cobertura de mamografía, nada que ver. Pero en este caso sí, fíjense cómo se correlaciona bastante bien. Y a medida que aumenta la cobertura de Papa Nicolau, disminuye la mortalidad por cáncer de cervix. Cuando esto lo transformamos, de nuevo, puede ser algo simple, puede ser un poquito más complejo. Cuando lo analizamos por el índice de concentración y el índice de Gini, fíjense que lo que vemos acá es que el 20% de las mujeres que viven en las provincias más pobres concentran aproximadamente el 30% de la mortalidad por cáncer de cervix. Mientras que en el otro extremo tenemos que el 20% de las mujeres que viven en las provincias más ricas concentran apenas el 10% de la mortalidad por cáncer de cervix, ¿no? Son distintas formas de mirar inequidades en salud. Esto es lo que pasaba en 2006, donde la inequidad era más marcada. Acá casi llegaba prácticamente al 40%, ¿no?, de la mortalidad. Y de nuevo, fíjense, en este caso yo usé cobertura de Papa Nicolau, hogares con privación convergente, y prácticamente describen lo mismo. 20% de la mortalidad de las mujeres más pobres concentraban casi el 40% de la mortalidad, y acá más marcado todavía con los hogares con privación convergente. ¿Cómo usar indicadores de contexto para explicar una situación de salud? Otros indicadores con los que podemos jugar de alguna manera en epidemiología. Las ordenamos por el indicador socioeconómico y vemos que el riesgo de morir de las mujeres que vivían en Tucumán era casi 3 veces mayor que el riesgo de morir de las mujeres de Cava, ¿no? Y el riesgo atribuible poblacional, que prácticamente no se usa, pero que es muy bonito. Uno podría decir, bueno, si todas las provincias del país tuvieran las condiciones socioeconómicas, de estructura de servicios, la organización, etcétera, etcétera, igual que Capital Federal, que sabemos que no es tan lineal, obviamente, uno podría pensar que la mortalidad por cáncer de cervix se podría disminuir en casi un 50%. Lo podemos transformar en números absolutos y sabemos que hay aproximadamente 1.800 muertes por año de cáncer de cervix. Estaríamos evitando por lo menos 900 muertes por cáncer de cervix por año. Entonces, ven cómo de alguna manera el uso de los indicadores se puede transformar en una acción, en una meta concreta, que de hecho uno lo hace a la hora de tomar decisiones, ¿no?, y de priorizar. Otra posibilidad. Así como comparábamos con tasas estandarizadas por el método directo, cuando uno tiene que ir a mirar más en pequeño y comparar qué es lo que está pasando en el interior, en los niveles más pequeños, ya no se usa la tasa estandarizada por el método directo, sino que se utiliza la razón estandarizada de mortalidad. Entonces uno que dice, y ya no es mundial, sino que es lo que uno piensa, bueno, a ver, ¿cómo se hubiera comportado la mortalidad de cada uno de estos departamentos o cómo hubiera sido la mortalidad en cada uno de estos departamentos si hubiera tenido el mismo patrón, el mismo perfil de mortalidad que en la media país, para cada uno de esos grupos de edad? Entonces uno lo único que hace es cantidad de observados versus cantidad de esperados si hubiera tenido el mismo comportamiento que la media país. Es decir, si el observado y el esperado es igual, la división es 1.
Si es menor que 1 significa que hay menor mortalidad, y si es más que 1 significa que hay un exceso de mortalidad. Es muy sencillito. Entonces tenemos en verde donde tenemos menor mortalidad que lo esperado, en amarillo donde tenemos hasta un 25% más de mortalidad que la media país, en naranjita donde tenemos hasta un 50% más de mortalidad que la media país, y acá es cuando tenemos más del 50% de mortalidad que la media país. Esto es por cáncer de mama. Entonces uno debería decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando en estas zonas? Podrían ser zonas rurales, donde se estén diagnosticando los tumores de forma más tardía. ¿Por qué en un cáncer que no tiene tan alta mortalidad, digamos, en relación, porque puede estar tomado a tiempo y podría tener, digamos, mucha oportunidad a la paciente, en estos casos hay un exceso de mortalidad, ¿no? Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Fíjense que las provincias que tienen menor cobertura de mamografías no son exactamente las que tienen mayor mortalidad por cáncer. Entonces, en este caso, este indicador cobertura de mamografía no nos serviría. Tendríamos que buscar algo distinto que nos pueda explicar por qué o a qué se debe la mortalidad por el cáncer de mama. Sí, no es por falta de mamógrafos. No es por falta de mamógrafos. El acceso a la cirugía y a los tratamientos. Digo, lo que eso indica es que la disponibilidad del recurso no necesariamente está correlacionada con el resultado. Exacto. Entonces hay que mirar otras dimensiones del mismo problema, como podría ser hasta calidad del mamógrafo. No solo lo que decía Gaby en términos de tratamiento, bla, bla, sino también la calidad del mamógrafo. Que esté disponible el equipamiento no quiere decir que el equipamiento se use bien. Y lo lea, e incluso hay Ya terminamos, perdón, pero por el horario. Bueno, finalmente, ¿cómo uno podría priorizar, no? Tener en cuenta la magnitud del problema en cuanto a números absolutos. Cáncer de pulmón tenemos 9.000 muertes por año. No sería el caso, por ejemplo, de cáncer de cervix, pero tener en cuenta magnitud del problema, la potencialidad del daño, es decir, que realmente esté en juego la vida del paciente, o potencialidad en cuanto a lo que representa en la sociedad, la gravedad del daño, la posibilidad de intervención, es decir, la vulnerabilidad, es decir, hay daños o hay problemas de salud, mejor dicho, en los que una intervención sabemos que puede ser efectiva, y en las otras donde no tenemos demasiadas posibilidades de intervención. Es decir, a la hora de priorizar y de invertir recursos, uno también tendría que tener en cuenta. En cuanto al impacto social, la mortalidad materna, alto impacto social. No son un gran número de muertes maternas, pero sabemos que el impacto social y económico de esas defunciones es alto, y sobre todo en una situación en la que se podría evitar. Y el impacto económico, bueno, esto un ejemplo sería la gripe A, pero en fin. El impacto en los años potenciales de vida perdido, esto más o menos lo hemos visto, y finalmente uno podría rápidamente pensar, si yo tengo un problema de salud, bueno, a ver, este problema está incluido o no en los objetivos de desarrollo del milenio. Si está incluido, ya directamente de alguna manera se justificaría incorporarlo como prioridad. Si no, estaría incorporado incluido dentro de los objetivos de desarrollo del milenio. Observar si es un daño determinante de impacto en la salud, de alto impacto económico, social, etc. Si es sí, si es no, y después, bueno, continuar esto con un cierre de monitoreo permanente, ¿no?